Si creciste viendo caricaturas, series, anime o películas, hay algo que probablemente marcó tu infancia: las voces. Detrás de muchos personajes que amamos, hay actores de doblaje que se convirtieron en auténticas leyendas y que marcaron generaciones, pero lo curioso es que la mayoría de nosotros nunca hemos visto sus rostros. Hoy vas a descubrir quiénes están detrás de algunas de las voces más famosas del doblaje y los personajes que interpretan. Te aseguro algo, cuando sepas de quiénes son estas voces, te vas a sorprender. Muchos consideran al doblaje mexicano uno de los mejores del mundo, pero lo que pocos saben es que esta industria tiene más de 80 años de historia. El doblaje en México comenzó a desarrollarse alrededor de los años 40, cuando Hollywood empezó a buscar una manera de distribuir sus películas en otros países, sin depender únicamente de los subtítulos. En esa época, muchos estudios intentaron doblar películas en distintos países, pero México tenía varias ventajas: una fuerte industria cinematográfica durante la llamada época de oro del cine mexicano, actores profesionales con gran experiencia en interpretación y en lenguaje español, considerado neutral y fácil de entender en toda Latinoamérica. Gracias a esto, poco a poco comenzaron a abrirse los primeros estudios de doblaje en el país. No era un trabajo fácil, ya no solo se adaptaban los diálogos, sino que también se cuidaba la actuación para que las emociones del personaje se mantuvieran intactas, algo que requería precisión, talento y mucha práctica. Más adelante, en los años 70, 80 y 90, el doblaje mexicano vivió uno de sus momentos más importantes con la llegada masiva de caricaturas, series animadas y posteriormente anime japonés. El trabajo de doblaje se volvió cada vez más demandado. Programas infantiles, series de televisión y películas animadas comenzaron a doblarse en México para transmitirse en toda Latinoamérica. Fue en ese momento que muchas voces se volvieron inolvidables para millones de personas. Ahora repasaremos algunos de ellos. Cuando se habla de grandes íconos del cine mexicano, un nombre siempre aparece: el de Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Fue comediante, cantante, bailarín y uno de los actores más queridos de la época dorada del cine. Pero también dejó una huella histórica en el mundo del doblaje. Su estilo era único, humor irreverente, gran talento musical y una personalidad carismática que conquistaban al público. En 1967, Tintán participó en el doblaje de una de las películas animadas más importantes de Disney, El libro de la selva. En esta película dio voz a uno de los personajes más recordados y queridos, Balú. Su interpretación fue tan natural y divertida que muchos la consideran una de las mejores adaptaciones del doblaje. Tintán aportó su estilo relajado, humorístico y musical al personaje, algo que encajaba perfectamente con la personalidad del oso. Pero Balú no fue el único personaje animado que tuvo la voz de Tintán. También le imprimió vida a uno de los gatos más carismáticos del cine animado. Me refiero a Tomás O'Malley, el arrabal, de la caricatura Los Aristogatos. Lo que hizo tan especial el trabajo de Tintán, su estilo era tan natural que su personaje parecía haber sido creado directamente para él. Además tenía algo que pocos actores de doblaje poseen: gran talento musical, carisma en la voz y una personalidad arrolladora. Por eso muchos fans consideran que las versiones originales en español de estas películas son insuperables. Busca lo más vital, no más lo que es necesidad. Ahora es el turno de otro mítico artista, me refiero a Arturo Mercado, uno de los actores de doblaje más importantes de México y de Latinoamérica. Don Arturo tiene una carrera de varias décadas, participando en series animadas, películas, anime y programas de televisión, además de actuar, también trabajando como director de doblaje, ayudando a formar nuevas generaciones de actores de voz. Lo han convertido en una figura fundamental dentro de la industria del doblaje mexicano. La voz de Arturo Mercado destaca por tres cosas: gran versatilidad para interpretar distintos personajes, su tono de voz cálido y reconocible y una enorme experiencia interpretativa. Gracias a esto ha podido dar vida tanto a personajes cómicos como a figuras sabias y autoritarias, como el maestro Yoda de Star Wars, Rico McPato, Pedro Picapiedra, entre otros, y uno de mis favoritos, Mueble o Algo, de La Casa de los Dibujos. Existió. ¿Cómo se siente? Capitanazo. Hay voces que simplemente imponen respeto desde el primer momento en que las escuchas, voces profundas, poderosas que parecen hechas para héroes y personajes legendarios. Me refiero a Rubén Moya. Uno de sus personajes más recordados interpretados por él fue el poderoso héroe de Eternia, He-Man. ¡Yo soy He-Man! Trabajó como narrador en el famoso anime de Dragon Ball Z. Debido a su voz profunda y clara, también trabajó en documentales, comerciales y programas de televisión. Su estilo transmite autoridad, tranquilidad y una sensación de grandeza que pocas voces logran, muy parecido a Juan Carlos Tinoco, que seguro recuerdas que interpretó a Thanos en las películas de Marvel. Y yo soy inevitable. ¡Hola, soy Goku!
En el doblaje latino hay voces que marcaron a generaciones enteras y una de esas pertenece a una auténtica leyenda. Me refiero a Jorge Isaac Arbizu Martínez, mejor conocido como el Tata, quien también formó parte de los primeros actores en incursionar y hacer escuela. Con una carrera que abarcó décadas, el Tata dio vida a algunos de los personajes más carismáticos de la televisión. Sus personajes más conocidos fueron el simpático Benito Bodoque o el carismático gato yucateco Cucho, o Maxwell Smart de la serie El Superagente 86, entre otros. Su carrera comenzó en la radio y el teatro, pero pronto encontró su verdadero lugar en el doblaje, una industria que apenas comenzaba a crecer en México. Con el tiempo, su voz versátil y su talento para la comedia lo convirtieron en uno de los actores más solicitados del medio, participando en cientos de producciones, con una increíble capacidad para crear voces distintas y memorables, convirtiéndolo en figura clave de la historia del doblaje en México. Así que el cojín tenía ventanas. No podemos olvidar a Álvaro Tarcisio, que durante décadas dio vida a personajes intensos, poderosos y muy carismáticos. Gracias a su voz grave y su estilo dramático, Tarcisio se convirtió en uno de los actores más aclamados del doblaje latino. La voz de Don Álvaro se caracterizaba por ser profunda, firme y muy expresiva. Esto lo hacía ideal para interpretar personajes como villanos o líderes, y el personaje más entrañable que recuerdo con mucho cariño sin duda fue Skeletor, de la serie y película He-Man, Los Amos del Universo. ¡Silencio! Sigue a la nave de rescate, mantén callada esa cosa. Que esta sea nuestra última batalla. Su presencia vocal siempre lograba destacar dentro de cualquier producción. Aunque muchos espectadores no conocían su rostro, su voz se convirtió en parte de la infancia de miles de personas. Gracias a su talento, sus personajes quedaron grabados para siempre en la memoria del público. Alfonso Obregón no solo ha trabajado en animación, a lo largo de su carrera también ha doblado a actores de Hollywood en numerosas películas y series. Su capacidad para adaptarse a distintos estilos y personajes lo convirtieron en una de las voces más reconocidas por el público. Su personaje más famoso es sin duda el ogro verde que cambió la historia de la animación, me refiero a Shrek. Su interpretación fue tan carismática que para muchos fans es la voz definitiva del personaje. Obregón logró darle a Shrek un tono sarcástico, divertido y al mismo tiempo entrañable. Gracias a su trabajo, Alfonso ha dejado huella en varias generaciones de espectadores, desde películas animadas hasta series de televisión. Obregón logró darle a Shrek un tono sarcástico, divertido y al mismo tiempo entrañable. ¿Qué estás haciendo? Me cepillo los dientes, Ren. A lo largo de su carrera, Pepe Toño Macías se convirtió en la voz recurrente de actores de Hollywood. Uno de los más conocidos fue Leonardo DiCaprio. Gracias a su tono juvenil y carismático, su voz encajaba perfectamente con protagonistas y galanes del cine, además del inolvidable James del equipo Rocket en Pokémon, y siendo pionero en tropicalizar los diálogos al idioma español, haciendo sus personajes más entrañables. Y extender nuestro reino hasta la vecindad del Chavo. ¡Ahí, madre! Hay actores cuya voz transmite poder, intensidad y mucha personalidad. Uno de ellos es Gerardo Reyero, que ha interpretado a algunos de los villanos y personajes más icónicos del anime, las caricaturas y el cine. Gracias a su voz profunda y dominante, muchos de sus personajes son icónicos, como Freezer o el inigualable capitanazo de la Casa de los Dibujos, y mi favorito en particular, Hyomeji Mejima de Demon Slayer. Ay, qué gato tan bonito. Ay, qué gato tan bonito. Cuando hablamos de Dragon Ball Z, no podemos dejar de mencionar a dos piezas claves de la serie, Goku y Vegeta, y gran parte de su éxito se debió a sus voces, interpretadas por Mario Castañeda y René García. La voz que escuchas cada vez que Goku pelea, se transforma o salva al universo pertenece a Mario Castañeda. Además de Dragon Ball, también participó dándole voz a actores famosos como Jim Carrey o Bruce Banner en varias producciones de Marvel. Su interpretación de Goku es tan popular que muchos fans consideran que es la mejor voz de personaje en todo el mundo. Si existe alguien que rivalice con Goku en popularidad, ese es el orgulloso príncipe Saiyajin Vegeta. La voz detrás de este personaje es René García, actor que logró transmitir perfectamente el carácter orgulloso, competitivo y poderoso de este maravilloso antihéroe. Gracias a su actuación, muchas de las frases del personaje se volvieron icónicas entre los fans del anime. René García también ha doblado actores como Ben Affleck y participó en uno de mis animes favoritos, y al igual que Vegeta, le imprimió toda su fuerza y personalidad. Me refiero al poderoso Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk, y que te recomiendo encarecidamente ver el anime. Aunque muchas veces no vemos sus rostros, las voces del doblaje mexicano han acompañado a millones de personas durante años, han dado vida a héroes, villanos, personajes de comedia y protagonistas que forman parte de nuestra infancia y nuestra cultura. Ahora dime en los comentarios, ¿qué personajes recuerdas más por su doblaje en español? Y si te gustó este video, por favor suscríbete al canal, comparte con tus amigos y dale like. Yo soy Beto y nos vemos en un próximo capítulo. Adeus.